Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vivo de esta red interamericana denominada Latinoamérica por la Tecnología Segura. Tenemos el placer y agradecemos hoy la presencia de Félix Furder. Félix Furder es licenciado en Economía, magíster en Administración de Empresas Internacionales y doctor en Economía. Él es de nuestro vecino país, Chile, y desde hace 20 años investiga la electrocontaminación, las formas de medirla y las formas de protegernos de ella. Por lo tanto, ha constituido el grupo de trabajo sobre contaminación electromagnética en conjunto con el doctor Raúl Montenegro, también presente en el día de hoy, y ambos son parte del Right Livelihood College, así que bueno, bienvenidos y un placer contar con tu presencia, Félix. Muchas gracias, Gladys, por la introducción. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, me llamo Gerd Félix y este año, como dijiste, cumplo 20 años desde que me empecé a interesar por el tema de la electropolución o contaminación electromagnética. Soy de profesión economista, pero el tema electropolución también me apasiona, dado que yo mismo soy electrosensible, que descubrí justo en el año 2001, y es desde ahí que estudio el tema. Además, desde mi niñez me encanta la electricidad. Había jugado mucho con electricidad, abrí maquinaria y logré arreglarla hasta que aprendí a leer planes y diagramas eléctricos y construir circuitos según ellos, como con 12 años me lo autoenseñé. En el año 2001, esto fue un año muy difícil para mí, dado que los médicos no saben del tema electropolución, de hecho, hasta hoy. Aunque hoy en día sí existe una vasta evidencia científica de los daños que produce la exposición a los campos electromagnéticos. Y en ese entonces vivía frente a una antena de celulares que fue más encima apuntada a mi dormitorio. No logré dormir más que 3 horas en la noche. Luego de 3 horas me desperté con taquicardia y no logré conseguir más sueño. Nunca pude descansar. Además sentí síntomas como náuseas, ganas de vomitar, apenas que estaba media hora en el departamento. Siempre estaba pálido y mi cara, hasta la cara es distinta, una cara deformada. Y hasta hoy tengo esta misma sintomática si estoy cerca de un router Wi-Fi o antenas de celulares. De hecho, no necesito una máquina para medir, lo puedo sentir. Fíjense aquí. Esto, horrible, ¿no? Eso es mi cara cuando duermo al lado del celular con el Bluetooth prendido. Esa es la cara normal, mismo año. Dado que yo mismo me ve afectado, tuve que encontrar medidas de protegerme. Y bueno, aparte de estos, voy a hoy día tratar de compartir con ustedes. Luego de terminar el doctorado en Ciencias Económicas, ya trabajando full time en la Universidad de Erlangen-Nürnberg en Alemania en ese tiempo, y ya teniendo familia, me metí a estudiar medicina. No terminé la carrera, pero sí me sirvió de tener conocimientos profundos de la anatomía del cuerpo del ser humano y básicos en biología, física y química, y que ahora me sirve mucho. Y también entendí por qué la carrera se llama medicina y no salud. Hace ya casi 3 años fundé Naturhaus, una consultora de biología de casa. Bueno, de hecho, hace 10 años ya inscribí, inicié actividades y hicimos el logo. En el año 2012 ya hice la primera casa, pero desde 3 años recién estoy más metido en el tema, como con página web y todo. El año pasado fundamos en conjunto con Raúl Montenegro el International Working Group on Electromagnetic Pollution en el marco de las Right Livelihood Colleges,
Los Right Livelihood Colleges son una red de universidades que buscan promulgar o enseñar el legado de los diferentes personas premiados con el Right Livelihood Award, el famoso Premio Nobel Alternativo. En el marco de los Right Livelihood Colleges fundamos esta working group. Y también de repente escribo cartas a políticos, como por ejemplo aquí al presidente del estado Renania-Westfalia, el estado federal más grande de Alemania, y aquí está su respuesta. Bueno, y hoy les voy a compartir unas de estas medidas simples y prácticas para protegerse. Antes de esto vamos a ver algunas diapositivas interesantes que tienen que ver con el estado de arte de la ciencia. Como mencioné, hoy en día sí hay una vasta evidencia científica que comprueba los efectos dañinos de los campos electromagnéticos, especialmente los de alta frecuencia y más especialmente los campos pulsados, como generan los celulares, las antenas de celulares, los teléfonos inalámbricos. De hecho, aunque uno no habla, emiten señal. El Wi-Fi también constantemente emite. El Bluetooth, radiotransmisión, tecnología radar o aplicaciones militares. Y típicamente estas tecnologías causan o pueden causar jaqueca, ojos secos, taquicardia, insomnio, hipertensión, náusea, estrés, burnout, artritis, artrosis, enfermedades psicosomáticos, enfermedades psicológicos, cáncer cerebral. De hecho, conozco 2 personas jóvenes de alrededor de 25 años aquí en Chile que murieron de cáncer cerebral, un cáncer que antes prácticamente no existió. Y también infartos cerebrales, porque la sangre se hace más gruesa y menos fluida. Aquí hicimos un estudio bibliométrico y aquí se ve, o sea, buscando por palabras claves que muestra que sí hay muchos estudios al respecto, aquí ordenados según journals, según revista. Y aquí hay un estudio, un metaestudio del Instituto Ecolog 2006, usando todo lo que, o analizando todo lo que había hasta 2006, y ahí encontraron todas estas enfermedades, incluso a partir de radiaciones no tan altas, aquí 0,1 microtesla para el campo magnético, o sea, 100 militesla. O sea, aquí se ve, o sea, casi difícil de leer con mis ojos, pero muchas cosas aquí, como son los problemas del corazón, la proliferación de células, tóxico para el ADN, problemas con el sistema inmuno, cáncer, o sea, bastante evidencia. Y aquí también bastante evidencia con respecto a las radiofrecuencias, o sea, las altas frecuencias que se mide aquí en watts por metro cuadrado, pero empezando hasta con 0,01 watt, un miliwatt, que aquí sobrepasamos en Chile en muchas partes. Y algunos incluso asocian 5G con COVID. Me llegaron varios estudios. De repente uno puede quizás cuestionar aquí la causalidad, quizás puede ser casual y no causal. O sea, no me convencen por 100% estos estudios, pero de que sí la exposición a la radiación electromagnética puede causar daño al sistema inmunológico, ya casi nadie cuestiona. Incluso en el metaestudio delante ya que le mostré se ve. Entonces, si hay que un bicho fuerte y si el sistema inmune está malo, está claro que le puede atacar más fuerte. Les recomiendo leer este estudio aquí como solamente un ejemplar. Y justo ayer me mandó Raúl aquí un texto que dice que 600 científicos franceses llaman a toda la población a boicotear la tecnología 5G. Entonces vemos que sí hay mucha conciencia al respecto. Y
También les recomiendo leer aquí un estudio hecho por Raúl Montenegro, no sobre 5G, pero sí para ver el efecto a la salud y el ambiente y la biodiversidad. Bueno, aquí hay un mapa interesante de cómo evolucionaron las radiofrecuencias en el tiempo. Y cuando empezaron mis problemas, ya era, todavía cuando era aquí todo como en relación a hoy, nada, ¿no? Entonces, hay estudios que comprueban los efectos dañinos de los campos eléctricos y magnéticos en general, y sobre todo de las radiofrecuencias, o sea, campos electromagnéticos de alta frecuencia, y especialmente las pulsadas, que existen como desde el año 94. Y esta contaminación invisible emana de la tecnología de la radiotransmisión, que es una tecnología que recién existe desde 100 años, o sea, el uso de la electricidad en total existe desde como 100 años, y mientras antes solamente la radio y luego el televisor usaron esta tecnología, hoy también cada celular, cada teléfono inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, todo eso emiten ondas electromagnéticas, y estas últimas objetos son completamente nuevas, y la radiotransmisión digital existe masivamente, recién 15 años, 20 años máximo, o sea, masivamente 15 años, y está creciendo exponencialmente, es decir, dobla cada 10 años. Y los estudios científicos no pueden ni siquiera llevar el paso al movimiento de la tecnología. Entonces, no solamente estamos rodeados de cada vez más polución electromagnética, que es invisible para nuestros ojos. Es más, la tecnología que se usa desde el año 94 en Europa y desde el año 2000 en Chile, que es el estándar GMS, y el UMTS, que hoy en día se llama G3 y G4, es mucho más dañino para nuestro cuerpo debido a que es extremadamente innatural. Originalmente, la radiotransmisión usaba ondas electromagnéticas análogas como estas, como una onda así, lindamente análoga. Hoy en día, la onda es interrumpida, como aquí he mostrado. O sea, siempre se prende, se apaga, pero muchas veces, 100.000 veces al segundo. Entonces, hay una onda que presiona al cerebro como un mantillo neumático, así prendiendo, apagándose 100.000 veces al segundo, dando martillazos al cerebelo. Y esto es mucho más innatural y probablemente mucho más dañino. Como un mantillo neumático. Y este estrés que esto produce de estar completamente o constantemente electrificado, creo, y también hay estudios que sospechan eso, fomentan la posibilidad de que hayan conflictos y peleas en las casas o en el trabajo. Quizás, ¿cuántos divorcios se han producido por esto? ¿Cuánta gente peleó con su jefe o jefa y luego perdió su trabajo? ¿Cuántas familias se han destruido? Este estrés hoy día es tan normal que ya hemos olvidado qué tranquilo era la vida antes de la masificación de esta tecnología. Y le puedo contar una experiencia propia. Si voy al cine en Valdivia, en el mall, que está en el mall, está lleno de Wi-Fi y antenas y gente con celulares. Una vez fui a ver una película que duró 3 horas, casi no la aguanté. Quería puro salir. Salgo peleando con mi pareja. O sea, cada persona puede corroborar esto alejándose de las ciudades, buscando los últimos rincones en el país donde aún no hay señal de celular, y gracias a Dios todavía existe. Aquí en Chile, en muchos países, este lujo ya no existe. Y probablemente se van a dar cuenta que se sentirán mucho más relajados, podrán volver a dormir mejor, los dolores de cabeza milagrosamente desaparecen. Y a pesar de que existen estudios científicos que asocian un sinnúmero de enfermedades y malestares, incluso daños directos en las células de nuestro cuerpo,
con la exposición a las radiofrecuencias, incluso la exposición a una densidad baja, solo muy pocos médicos tienen conocimiento de aquello. Por supuesto, si una persona viene con una de las enfermedades mencionadas arriba, no le pregunta al paciente, el médico, si acaso él o su vecino instaló un teléfono inalámbrico, un Wi-Fi, sino simplemente le prescribe un remedio para remediar o atenuar los síntomas, por ejemplo, unas pastillas para dormir o contra los dolores de cabeza o la hipertensión, etc. Mi filosofía es, hace un poco metafísica aquí, la metafísica de la enfermedad. Mi filosofía es, muchos o quizás todas las enfermedades crónicas degenerativas que hoy en día no tenemos solución, se producen por intoxicación. Si se define intoxicación como una desviación a la naturaleza. Toda desviación a la naturaleza hace mal a largo o incluso a corto plazo. La pregunta clave es, ¿cómo definir naturaleza? En mi entender, la naturaleza es un estado perfecto, el paraíso que el Señor nos entregó. Un estado perfecto, por definición, no se mejora. O para decirlo para ateos, la naturaleza es el equilibrio que se encontró durante millones de años de evolución, un equilibrio entre todas las especies y su entorno. Y por definición, un equilibrio no se mejora. Si no, no habría sido equilibrio antes. No obstante, es precisamente lo que los seres humanos siempre tratamos de hacer. Y en consecuencia, nos desviamos cada vez más de este equilibrio divino. De hecho, si entendemos que no hay casualidades y que todas las casualidades son divinas, no hay mucha diferencia entre la teoría de la evolución y la enseñanza de la Biblia. Las enfermedades provienen de la arrogancia del ser humano de tratar de mejorar este paraíso. Quizás es esta la gran diferencia entre seres humanos y animales, que tratamos de siempre mejorar y no aceptar la creación. Nos autoechamos del paraíso. Como para decirlo en palabras de Albert Einstein, dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y aún no estoy totalmente convencido respecto al universo. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de contaminación hoy en día que yo miro con mi maquinaria. Uso nuevamente una maquinaria de Gigahertz Solutions con una antena UVB que enfoca o me mide la contaminación en un cierto punto. Y aquí vemos datos interesantes. El teléfono, usando aquí un iPhone SE modelo 2019, contamina 200 hasta 19.000 microwatts por metro cuadrado, con un median de 12.000 microwatts por metro cuadrado. Y esto sin hablar, y el Wi-Fi y Bluetooth apagado. Bien, hay que tomar en cuenta que aquí la medición hice en una pieza aislada. Tuve que aislarlo, tuve que hacerlo en una pieza aislada, o sea, relativamente aislada, para no confundir lo que miro con lo que llega de afuera. Pero solamente relativamente aislada. El celular todavía me mostró full señal. O sea, de hecho, cuando el celular muestra poco señal, es porque, bueno, realmente hay poca señal. Fuera de esta pieza, los valores no son tan drásticos, entre 50 y 200 microwatts por metro cuadrado, constantemente, con algunos pics de 2000 cada 2 a 5 segundos. Hay que saber de que sano sería hasta 0,1 microwatts por metro cuadrado, según estándar de biología de casa de Metz, que de hecho es mi ídolo, Wolfgang Metz, que recién en 2019 murió, pero él como fundó lo que hoy en día se puede decir el estándar de la baubiología en Alemania, del cual podemos aprender mucho. Según aquello, 0,1 microwatt por metro cuadrado es aún sano. Bien,
El Wi-Fi disculpen, el Wi-Fi del iPhone solo, o sea, haciendo modo avión, y solamente prendiendo el Wi-Fi y apagando el Bluetooth, el Wi-Fi solo también emite hasta 19.000 microwatts por metro cuadrado. Y lo mismo el Wi-Fi de mi PC, el MacBook Air 2016, también hasta 20.000 microwatts por metro cuadrado, constantemente, mientras se usa Internet. Si no se está usando Internet, cada 5 segundos un bote, un pique de 20.000 microwatts. Interesante también la distancia. La distancia disminuye mucho la radiación. De hecho, el mejor aislante es la distancia. Se disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo tanto es una disminución exponencial. Aquí la función exponencial es algo bueno, no así en el dinero, de hecho, que es otro tema interesante. Aquí nos sirve una función exponencial que funciona al revés, o sea, disminuye la radiación exponencialmente con la distancia. Bien, aquí vemos el Wi-Fi de mi casa. Y cualquier casa, o sea, todos los Wi-Fi emiten constantemente, independiente del uso, cerca del Wi-Fi 20.000 microwatts por metro cuadrado, en la distancia de 2 metros, 3.000. Aquí es interesante también esas nuevas cosas como una aspiradora robótica, la Goofy, emite también 20.000 microwatts por metro cuadrado, es el mismo sensor como el Wi-Fi, de hecho 5G. También independiente del uso, incluso apagado, no se puede apagar, o sea, el Wi-Fi no se apaga la aspiradora, pero se queda prendido el Wi-Fi. Por suerte, ya encontré que sí se puede apagar, pero es un show, o sea, hay que apretar 2 botones constantemente por 20 segundos, muy pocos yo creo que lo van a hacer. Una microonda, cuando está en uso, directamente cerca de la microonda, también tenemos más que 20.000 microwatts por metro cuadrado. Y ahora aquí, esto encuentro increíble, el Bluetooth. Uno cree que el Bluetooth es nada, así como Bluetooth, una cosa aquí en la cabeza. El Bluetooth es horrible. El Bluetooth, si se apaga, o sea, se pone en modo avión, si apaga el Wi-Fi y solamente se prende el Bluetooth, 5.000 microwatts por metro cuadrado directamente en la oreja. Y también el Bluetooth en el auto, que no es tan potente como en el celular, solamente 300, pero constantemente también se está prendido el Bluetooth, y si no, ningún device, ninguna máquina, ningún celular está acoplado con la radio, también cada 5 segundos haga cada 10 segundos un señal que dura 5 segundos. Y dado que el auto es metálico, ahí rebotan las radiofrecuencias, nos aumenta también mucho aquí. O sea, nos daña mucho, aunque sea menos. Félix, una Sí. pregunta. El micro, en el slide anterior, el microondas, quizás el aislamiento tendría que ser un poquito mayor que 2 metros, ¿cierto? Porque bajó de 20.000 microvatios para 5.000 con 2 metros. Sigue siendo alto con 2 Sigue siendo metros. alto, sí, en 2 metros todavía hay 5, sí. Sí. Al menos en esta microonda que yo medí. Quizás hay otras microondas que son mejor aisladas. Pero una que aquí cualquier persona usa, se usa mucho eso. Tengo aquí otra tabla interesante. De hecho, una pieza, un dormitorio aislado con concreto, que es muy buen aislante, de 20 centímetros de grosura. Y aquí vemos cómo evolucionó durante los años la contaminación dentro del dormitorio durante el día y durante la noche. En la noche siempre un poco menos. Antes era nada, era sano. Era hasta 0,1 microwatt es sano. Eso justo teníamos aquí. La noche incluso 0,09. Muy bien. Y de repente cambió esto. ¿Y por qué cambió? Porque frente a la casa, en 100 metros, por ahí, se construyó una antena. O sea, se aumentó la antena. Había siempre una antena ahí, pero se puso otro aparato, otro emisor, y parece que hace poco de nuevo, porque ahora está más aún. O sea, hizo aquí la medición cada 2 años y se ve cómo evoluciona aquí la contaminación en relación a antes, entonces un 50 veces mayor.
Interesante también lo que medimos dentro de departamentos. Hoy en día es horrible vivir en un departamento. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa Wi-Fi, celular y Bluetooth. Entonces, arriba, abajo, al lado, todo el mundo usa Wi-Fi. Hice una medición en ese departamento, en ese edificio, que no tiene antenas encima ni cerca. Toda la contaminación viene de la gente misma en la casa, o sea, de los vecinos. Apagamos el Wi-Fi dentro de este mismo departamento, pero nos llega el Wi-Fi de los vecinos. Y casi en todos lados del departamento medimos entre 2.500 y 2.000 microwatts por metro cuadrado. Es horrible. ¿Se recuerdan? Hasta 0,1 se puede considerar no dañino. La contaminación de bajas frecuencias era relativamente poco. Usaron probablemente unas buenas, los cables bien puestos con tierra, o sea, buenas instalaciones eléctricas, pero la alta frecuencia, aquí la contaminación con alta frecuencia es horrible. Y no se puede salir ahí, ¿no? O sea, ¿dónde uno va? Esta contaminación aquí solamente sirve a aislar el dormitorio o todo el departamento por completo, que es difícil. Vemos aquí un lugar muy bonito en la naturaleza, 7 kilómetros de la costa, en el sur de Chile, en el norte de Patagonia. Lo encontramos aquí. Uno podría pensar que no hay nada ahí, pero mentira, también hay unos 15 microwatts por metro cuadrado en el día y 5 en la noche. Y la razón es porque aquí hay una antena. O sea, aquí hizo la medición, aquí estamos recién, y aquí hay una antena. Y la antena, Félix, sí. perdón, ¿por qué a la noche es menor? Porque en la noche hay menos gente hablando por teléfono, por lo tanto, las antenas también trabajan menos. O sea, tiene que enviar menos señal. Entonces, aquí hay una antena, pero aquí está relativamente, son como 400 metros de distancia. Además, la distancia de la antena no apunta hacia aquí, sino apunta hacia aquí, porque aquí es donde están las casas. Vemos aquí una foto de Google Earth. O sea, aquí hicimos la medición recién, y aquí está la antena, pero la antena apunta aquí. Esto aquí es un terreno que está libre todavía, se puede comprar, y no, o sea, la gente que compra este terreno tiene que aislar bien su casa, porque aquí miro, aunque no lo crean, 15.000 microwatts por metro cuadrado. Si lo entendí bien, en Chile solamente está permitido hasta 1.000 microwatts, o sea, 1 miliwatt. Aquí tenemos 15.000, constantemente. Y aquí una casa que está no aquí, sino 50 metros más lejos, ya está bastante menos, pero todavía mucho, 2.000 hasta 6.000 microwatts por metro cuadrado, con unos piques también de 12. Vamos a alejarnos un poco, llegamos aquí a la plaza de juego que está aquí, y esto ya son nuevamente como ya 250, 300 metros, y aquí está bastante menos. Aquí vemos nuevamente cómo la distancia aísla. Son solamente 10 a 15, no 1.000, sino 10 a 15 microwatts. O sea, las casas que viven aquí viven relativamente sanos. Horrible también es andar en bus. Un bus, igual como un auto o un avión luego de aterrizar, o el metro, ¿no? Está con mucho metal alrededor, en una jaula de Faraday, la radiación rebota, no puede salir, y todo el mundo tiene prendido su celular, y el celular funciona full, porque es difícil para el celular salir, o sea, los rayos no pueden salir, entonces usa full energía, y todo el mundo tiene su cosa prendida. Entonces, en el bus medimos también entre 5 y 15.000 microwatts por metro cuadrado si el bus está lleno de gente. Es una microonda. Es similar el mall. Hicimos medición aquí arriba, en este rincón, y es un mall chico, no tiene antenas encima. Muchos malls sí lo tienen, muchos malls tienen un parque de antenas encima, este mall no. No obstante, se mide entre 2 y 2.000 microwatts por metro cuadrado. Es la razón por la que la gente anda estresada en el mall, quiere puro salir, ¿no? De hecho, sería bueno para el negocio disminuirlo para que la gente pueda tranquilamente ir a hacer su shopping. Yo al menos aquí quiero puro salir si estoy adentro, justo por ese estrés que se produce por las radiofrecuencias. Aquí tengo una sobrevista que no es mía, que la saqué de la última charla de ustedes, del Centro de Trabajadores de Argentina, una sobrevista de los valores permitidos de la contaminación. Yo traté de buscar en diferentes países y es horrible. O sea,
se esconden las leyes en diferentes decretos y usan diferentes unidades. Muy difícil unificarlo. Pero si esto es verdadero, 10 microwatts por centímetro cuadrado, que sean 1000 por metro. Entonces, aquí estamos mucho encima, en muchas partes, como vimos recién. Lo que pasa es que, además, estos valores toman en cuenta solamente el efecto térmico, pero los efectos biológicos, aparte de los térmicos, son probablemente lo que realmente importa. Y hasta que ponen aquí Wi-Fi en los colegios, en las universidades, en todos lados Wi-Fi, directamente encima de la cabeza del profesor, 30 centímetros encima de la cabeza del profesor, 1,50 metros encima de la cabeza de los alumnos, los Wi-Fi en todos lados. Hoy día las áreas de clases son similares como están en el departamento, en todos lados Wi-Fi, y la contaminación es horrible y probablemente mucho más que este valor. Para ver qué podemos hacer nosotros para protegernos, tenemos que rápidamente entender un poco física, la física de los campos electromagnéticos. Tenemos que entender que cualquier cable produce un campo de baja frecuencia. Se pueden distinguir campos eléctricos y campos magnéticos, como los que salen de un imán. Estáticos, como los que salen de un imán, son relativamente naturales y poco dañinos, creo yo. Aunque hay gente que dice que no es bueno, pero al menos no se mueven, ¿no? Son estáticos. Pero en todo el mundo se usa corriente alternada de 50 Hz. Eso significa que los campos se mueven. Existe una frecuencia innatural y el campo eléctrico y el campo magnético empiezan a moverse. El campo eléctrico se mide en volt por metro y el magnético en nanotesla. Entonces aquí hay una onda sinusoidal del campo eléctrico y magnético, y ambos se comportan tienen como un grado de 90 grados frente uno al otro. Bien, eso es de baja frecuencia. A partir de 100.000 Hz se habla de alta frecuencia. Y aquí se habla de campos electromagnéticos, dado que a partir de ahí, a partir de 100.000 Hz, el campo eléctrico y el campo magnético ya no se pueden distinguir. Se unen en uno solo, un campo electromagnético. Y aquí se mide en microwatts por metro cuadrado, como mostraré antes. Y a partir de 100.000 Hz también se puede hablar de radiación. Ya no son campos, son rayos. La electropolución de alta frecuencia hoy usa frecuencias de megahertz, que son millones de hertz, o hasta gigahertz, que son 1.000 millones de hertz. 5G, incluso 10 gigahertz. En algún futuro planean hasta 100 gigahertz. Uno podría decir, mientras mayor la frecuencia, más innatural y dañino es. Además, mientras mayor la frecuencia, mayor es la energía que se requiere para llegar a una cierta distancia. Pero no solo es la frecuencia constantemente que aumenta, sino además es una frecuencia pulsada, como ya hablamos, que es mucho más dañino. Y además la frecuencia de 5G, o sea, hasta 100 GHz, esto ya se acerca a rayo X, y que rayo X son cancerígenos, nadie cuestiona. ¿Cómo se comportan los campos electromagnéticos frente a materiales? No, materiales no. Primero vamos a ver cómo se esparcen. Bueno, ¿cómo se esparcen? Claro, de baja frecuencia alrededor del cable. Tenemos cable en la muralla y alrededor de cada cable hay un campo eléctrico magnético. Y de alta frecuencia se distribuyen similar como la luz. Donde hay una antena, hacia donde se enfoca, es como una luz que radia hacia un cierto lugar. Y ahora vemos cómo se comportan frente a materiales de aislamiento, que es importante de entender para entender cómo nos podemos proteger. Tierra y concreto masivo, ahí los campos eléctricos son absorbidos. No así los campos magnéticos, que prácticamente no se pueden aislar. Con metal MU es muy difícil. Si viven frente a una casa de transformador donde hay mucho campo magnético, mejor
mudarse. Metal. Aunque sea un metal muy fino, como papel de aluminio, aquí los campos eléctricos de bajas frecuencias se distribuyen, que se puede evitar poniendo tierra, mientras campos electromagnéticos de alta frecuencia se reflejan, similar como luz se refleja en el espejo. Lo último es muy importante. Dado que se olvida poner tierra, puede ser que uno pueda, con metal, aislar de las altas frecuencias, pero se aumenta la contaminación de los campos de baja frecuencia. Siempre hay que poner tierra al metal si uno aísla con metal. Bien, vamos a ver algunas propuestas, cómo podemos cada uno en la casa disminuir la electropolución. Empezando con reducir nuestra propia electropolución. Y vemos primero la electropolución de alta frecuencia, que para mi entender es más dañino que la de baja frecuencia, al menos de baja frecuencia en las potencias que se usan en casas. ¿Cómo se puede evitar? Hay varias cosas que podemos hacer aquí. Primero de nada, muy simple, apagar el celular. O ponerlo en modo avión, más apagando en modo Wi-Fi y modo Bluetooth. De hecho, en modo avión, si no apagan el Wi-Fi y Bluetooth, sirve poco. El Wi-Fi, como vimos delante, solo mita tanto como el celular por el modo de celular. O sea, hay que apagar todo. O sea, o apagar el celular o dejarlo prendido, pero modo avión, apagando Wi-Fi y apagando Bluetooth. Además, apagar el Wi-Fi de la casa. Se puede usar el PC o la televisión con cable. No se requiere Wi-Fi. Todos los routers también tienen conexión con cable y se puede distribuir cables por toda la casa. De hecho, si uno no quiere poner cables y romper las murallas y poner cables, se puede usar estas maquinitas que son muy buenas, estas aquí, que distribuyen la señal de internet a través de la red de cables que están en las murallas de la casa, ponen una frecuencia encima de los cables y de esta forma distribuyen el internet por toda la casa. Son muy útiles. Ojo, hay que apagar el Wi-Fi, sí, porque esta máquina también hace Wi-Fi. Sí, hay que apagar aquí el Wi-Fi y solamente usar aquí el cable. Y he medido si o no aumenta la contaminación electromagnética de baja frecuencia. Hay gente que dice, no, esta máquina entonces se produce, como se pone una frecuencia en los cables, entonces en el cable hay más electrosmog de baja frecuencia, pero no es así. Al menos con esta máquina que tengo aquí, he medido y usándola no aumenta el campo eléctrico ni magnético, queda exactamente igual usándolo o no usándolo. O sea, enchufado o no enchufado, en la red de la casa no pude medir ninguna diferencia. No obstante, recomiendo en la noche, igual se puede también desenchufar eso. O sea, en la noche se apaga todo, el router, el Wi-Fi, y se desenchufa esto. Además, si uno no quiere apagar el Wi-Fi, o no, si no se puede apagar el Wi-Fi, porque también existen routers que no tienen ni botón, o se apaga el router entero, o sea, no se puede distinguir el Wi-Fi, no se puede solamente apagar el Wi-Fi en muchos routers. En ese caso se puede encerrar todo el router con el Wi-Fi en una caja de zapatos y se envuelve en aluminio. O se hace esto aquí, como yo lo hago, aquí con una olla y abajo aluminio. Y esto me permite además sí usar el Wi-Fi cerca de la olla, porque el cable sale un poco, cerca de la olla sí puedo usar el Wi-Fi, pero lejos ya no funciona. O sea, mi hijo, lejos de más que 3 metros ya no funciona su Nintendo, siempre se enoja, tiene que acercarse. O sea, se puede usar esta forma cerca de la olla, pero no contamina al menos toda la casa. Claro, cuando se usa microondas, no quedarse cerca de la microonda, además mejor no usar microondas, mejor usar hornos cualquiera, antiguas, clásicas, porque las microondas pueden destruir las moléculas de las células y puede ser que la comida sea cancerígena. También hay esos estudios que sospechan esto. Claro, además,
no usar teléfonos inalámbricos. Los teléfonos que hoy en día venden, aunque no hablen, emiten radiofrecuencias y mucho, igual como el Wi-Fi. Se puede hablar por teléfono, en comillas, usando el PC. Así lo hago yo. Yo uso solamente WhatsApp y lo uso en el PC, hablo por el PC y el PC uso con cable. O usar el teléfono clásico, ese que todavía existe, con cable. Y claro, para que uno pueda usar el WhatsApp en el PC, el celular tiene que estar conectado, pero el celular entonces tiene que tener lejos. Y sobre todo no en una pieza aislada. Bueno, si no se puede evitar hablar por celular, si uno necesita hablar por celular, ojalá mantenerlo lo más lejos posible de la cabeza, usando ese sistema de mano libre o hablando así. Aunque no lo crean, incluso Apple mismo lo recomiendo para sus celulares. Dice que mejor hablar así y no tenerlo en la cabeza. Si aislamos una habitación o la casa entera, bueno, en ese caso jamás mantener el celular en la casa. Hablando no, como vimos, si está aislado, el celular produce hasta 19 microwatts por metro cuadrado, o sea, mucho. Evitar hablar por celular en el auto. Como el auto es una jaula de Faraday, los celulares emiten mucha radiación y además rebotan, o sea, en el auto es tóxico, ¿no? Y en ese caso tampoco sirve usar manos libres, porque como rebota, en realidad da casi lo mismo si uno lo tiene directamente en el oído o no, porque el auto es de metal, rebota de todos lados. Hay que además tratar de alejarse de personas que hablen por celular. Como vimos recién, con la distancia de 2-3 metros, ahí ya disminuye considerablemente la señal, pero hasta ahí nos dañan. Increíble, ¿no? O sea, si una persona me pega, le puedo demandar, pero si me contamina con su celular, no puedo hacer nada. Si usamos estas lindas ayudas aspiradoras robóticas que hoy en día venden, como les contaba antes, hay que buscar la forma de apagar el Wi-Fi, porque de lo contrario emiten hasta 20 miliwatts, o sea, 20.000 microwatts por metro cuadrado, incluso si está apagado. Bueno, estos fueron consejos: disminuir nuestra propia contaminación de alta frecuencia. Llegamos aquí a la baja frecuencia, que es aquella que producen los cables u transformadores. Por lo tanto, sacar aquí relojes como estos cerca de la cama, que funcionan con un transformador que se enchufa, y tiene un transformador que también produce un campo electromagnético eléctrico de baja frecuencia muy fuerte. También, si tenemos lámparas en la mesa de noche, moverlo lejos de la cama. También lo que podemos hacer es darnos vuelta en la cama, no dormir con la cabeza aquí, sino con la cabeza aquí, porque en las murallas normalmente están los cables. La mejor opción para evitar los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia es apagar el circuito. O sea, apagar todo el circuito del dormitorio y ya estamos tranquilos. Alternativamente, se puede usar un demand switch que se apaga automáticamente si no hay uso. También se puede hacer. Si la cama es de metal, mucha gente tiene camas de metal, cambiarla por una de madera, porque de metal, a través de metal se destruyen campos eléctricos. O alternativamente ponerle un cable y ponerle a la tierra, donde el enchufe tiene tierra, ahí hay que conectarlo a la tierra de enchufe o a una calefacción que también es tierra. De hecho, la red eléctrica debe tener puesta bien la tierra para que disminuya efectivamente la contaminación de los campos eléctricos en los cables. Lamentablemente en Chile muchas veces no se hace bien. O sea, aquí se pone bien la tierra bajo, cuando se hace una casa, en el fundamento, así debería poner la conexión de tierra. Muchas veces no se hacen así. Si no se hacen, entonces el enchufe no tiene esa conexión, entonces producen los cables mucho más campos
eléctricos y magnéticos. Bien, ahora vemos cómo se puede reducir la electropolución que llega de afuera. Hasta ahora vimos lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia casa con nuestros aparatos. Pero claro, si llega de afuera, no podemos apagarlo, pero podemos tratar de aislar la casa. ¿Cómo se aísla? Se puede usar simplemente papel de aluminio. Muy simple, el papel de aluminio como lo venden en el supermercado. La radiación de alta frecuencia, como vimos antes, rebota el metal. O sea, se refleja tal como la luz se refleja en el espejo. Entonces, la alta frecuencia no traspasa el aluminio. Pero ojo, la contaminación de baja frecuencia, los campos eléctricos que están en los cables, sí se distribuyen por metal. Entonces, estas sí se pueden aumentar si no se pone tierra. Hay que poner tierra para que todo el campo eléctrico se va hacia la tierra. O sea, se puede aislar con papel de aluminio frente a un emisor, a una antena de radiofrecuencias, pero hay que poner tierra, de lo contrario, expulsamos Satanás con el Belcebú, o demonio con el Belcebú. En vez de usar papel de aluminio, también se puede usar algo más sofisticado, que son aquí pinturas especiales que tienen metal adentro. Prácticamente es como pintar con metal. O sea, es muy caro. Yo prefiero, de hecho, papel de aluminio, pero si uno quiere, también puede pintar aquí con esta pintura especial. También hay que ponerle tierra por la misma razón. Las ventanas son un problema. Radiofrecuencia traspasa ventanas como ningún obstáculo. O sea, una ventana no es obstáculo para la radiofrecuencia, ninguno. Hay ventanas, se pueden comprar ventanas que son aisladas, son muy caras, pero también se puede hacer algo muy simple, poner una red de mosquito. Sí, es una red de mosquito metálica, no de plástico. Tiene que ser metálica o galvanizada. Y los cuadraditos de esta red, de esta malla, tiene que ser más chico que la amplitud de la onda, pero normalmente lo son. Entonces, efectivamente, puedo aislar la ventana con esta red de mosquito. Además, sirve contra mosquitos. Y también sirve para aislar murallas. De hecho, aquí hemos aislado una muralla con esa misma malla metálica, porque si se hace con papel de aluminio, después hay que, un show también, ¿no? Hay que después pintarlo encima, no funciona bien pintar o forrarlo. Bueno, aquí con esa malla hasta que se ve bonito, hace un relief y protege igual como el papel de aluminio o estas pinturas caras. Lo que también se puede hacer es, y esto recomiendo en casas, en un departamento, porque es muy, muy difícil aislar de todos lados. Se puede fácilmente aislar contra una antena. Si yo sé que desde allá viene la radiofrecuencia, puedo esta muralla aquí aislar. Pero si llega también del otro lado, ya tengo un problema, porque aíslo de un lado, pero lo que llega del otro lado rebota y aumenta mi contaminación, la que llega del otro lado. Y si aíslo una pieza completa, un poco de radiofrecuencias empiezan a rebotar entre medio y también se hacen mucho. Es como una luz pequeña en una pieza, una habitación con espejos, que está lleno de espejos. Una luz pequeña puede hacer mucha luz si tiene muchos espejos. Entonces, si estamos en un departamento donde hay wifis en todos lados, arriba, abajo, por los vecinos, lo más fácil es para aislar la cama, hacer una casita encima de la cama, y esta casita se puede luego tapar con esa malla o con papel de aluminio. Esta casa no hice yo hice otra casa que lamentablemente la foto se me borró porque tuve que reinstalar mi computadora, ya no lo tengo. Pero bueno, se puede hacer algo así y taparlo con esta malla, encerrar toda esta casita, la cama, con la malla metálica. La mejor opción, en mi opinión, es tener una casa bien masiva de concreto o subterránea. ¿Por qué? Porque si aislamos una pieza completamente con metal, puede ser que también nos aislamos de las ondas que quizás necesitamos, como ondas Schumann u otras ondas que ni siquiera se han encontrado.
O sea, aislar una pieza completamente con metal igual es un poco innatural. Por lo tanto, yo prefiero, si uno tiene la opción y el dinero, hacer una casa bien masiva, con unidades bien gruesas, o incluso subterránea. Y de hecho, aquí tengo también algunos datos interesantes con respecto a la tasa de absorción de concreto. Aquí hice la medición, aquí con una pieza aislada de concreto de 20 centímetros de grosura, y vemos cómo aumentó con el tiempo aquí la radiación o la contaminación electromagnética dentro de la pieza, y aquí los datos con respecto a fuera de la casa, y vemos que, claro, aumentó mucho la radiofrecuencia afuera, porque aumentaron las antenas afuera, y por lo tanto también adentro, pero la tasa de absorción quedó siempre igual. O sea, claro, entonces, como aumentó mucho afuera, muchísimo, de 200 a 6000, claro, también llegó algo a través de concreto. Pero concreto es un aislante muy bueno, y en vez de 20 centímetros, uno puede hacer 30 o 40. ¿Cómo nos podemos proteger de las bajas frecuencias que llegan afuera? Campos magnéticos, como dije antes, es muy difícil aislar. Si tenemos la mala suerte que fuera de mi casa me construyen como una casa transformadora, o donde está quizás el ferrocarril, donde tiene grandes transformadores y me produce un campo magnético, no hay que hacer nada, hay que mudarse. O sea, lo único que sirve es mudarse. Los campos eléctricos que llegan afuera, puede ser por torres de alta tensión, o por los vecinos en un departamento, los cables de la casa del vecino. Se puede hacer igual como en el caso de las radiofrecuencias de alta frecuencia, con malla metálica o aluminio, y poniéndole tierra, el campo eléctrico se va a la tierra. O sea, ¿cómo se pone tierra? La tierra se pone conectándolo en el enchufe. Hay una parte, en Chile, la cosa entre medio, el hoyito en el medio es la tierra. Atrás del enchufe hay que conectarlo. O si uno no confía que el enchufe realmente está puesto conectado en la tierra, se puede conectar, por ejemplo, a radiadores. Claro, es que la calefacción central tiene en el subterráneo normalmente o afuera una parte donde está la estufa grande, o sea, la parte principal que está puesto bien en la tierra. Bien, estas fueron mis sugerencias para protegerse, soluciones prácticas que podemos hacer cada uno para protegernos de la contaminación electromagnética. Para el futuro, y lo que se podría pedir a nuestros gobiernos es, uno podría pedir que vuelvan a usar ondas análogas y no pulsadas, no interrumpidas. Los celulares hasta el año 94 también funcionaron, y funcionaron también bien. Y estas ondas análogas son probablemente mucho menos dañinos que las interrumpidas, porque son una onda sinusoidal natural. O sea, viviendo cerca del emisor tampoco es tan natural, pero es mejor que la interrumpida. Además, existen tecnologías que funcionan con luz, con la luz normal, que se puede poner una frecuencia en la ampolleta que no nos vemos con el ojo, pero que un sensor puede medir. Ahí podemos también transportar información completamente sin dañar a nadie, a menos donde hay enchufes y donde se usan luces. Se puede usar esta tecnología teóricamente. No sé por qué no se usa. Y para transportarlo afuera de la casa donde no hay luces, no hay ampolletas, bueno, al menos, bueno, ahí se pueden usar cables, además. Y además podemos pedir de que se guarda el principio de cautelaridad, dubio pro securitate, como se dice en latín, ser cauteloso, y por ley se puede poner de que ninguna antena debería ser quizás más cerca de 1 o 1,5 kilómetros cerca de casas. En la distancia de 1 kilómetro, la contaminación es bajísima, como baja de 15.000 a 1 microwatt, y con 1 microwatt el celular todavía funciona.
Los celulares hoy en día son muy sensibles. Hasta con uno te muestra casi full señal. Y además, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Aparte de seguir los consejos y aislar la casa, podemos hablar con los políticos, pueden escribir cartas a sus senadores y representantes democráticos locales, como yo lo hice aquí, al presidente del Estado Federal de Renania-Westfalia en Alemania. Hablen con amigos en el club de deporte, en la sauna, haciendo deporte, diríjense a la prensa, fundan NGOs y recen. Se suele decir que sirve. Y yo le aseguro que sí sirve. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Yo creo que tenemos muchas preguntas y que fue una presentación maravillosa, una gran cantidad de información acerca de aislamiento y de la física, con mucha simplicidad, mucha clareza para todos los niveles de conocimiento, porque tenemos gente mirando que tiene más conocimiento y tiene gente que no tiene ningún conocimiento. Entonces, esta explanación de la física es muy importante, fue muy increíble. Yo estoy muy curioso de esta carta que tú escribiste para el presidente de una provincia de Alemania, ¿eso? Sí, el Estado Federal de Westfalia, que es de hecho el Estado Federal más grande, con 25 millones de habitantes. Estoy curioso lo que tú escribiste y cuál fue la contestación, la respuesta. Si puedes hablar. Sí, yo le mandé algunas evidencias científicas que muestran que las radiofrecuencias son dañinas y que tenemos mucho preocupación por el avance del 5G y por el principio de la cautelosidad, que es un principio de derecho público en todo el mundo, dubio pro securitate, deberían primero esperar estudios científicos que muestran claramente que no hay daño para ser humano y animales y la biodiversidad, hasta Raúl, y antes de que instalarlo. Y también soy parte hicimos una petición en el Parlamento de Alemania contra, o sea, que se paran el 5G, y le expliqué esto. No me respondió personalmente, pero sí llegó una respuesta por uno de sus referentes, pero es una respuesta bien generalizada, bien político, que sí están preocupados y dándome gracias por escribir y por mostrar mi preocupación, y ellos también están preocupados y hacen todo lo posible para mantener dentro del estado de la ciencia y que no dañe la salud de la gente. Una respuesta estándar. Probablemente mucha gente le escribe y le pone siempre esa respuesta. Pero sí, yo creo que es bueno hacerlo, a pesar de que llegan respuestas estándares de vuelta, porque, claro, esto le deja la conciencia que hay gente que sí se preocupa de esto. Y quizás el mismo presidente no sabía. Si llega mucha gente escribiendo, va a saber esto. Sus referentes que respondieron sí le van a decir, mira, nuevamente me llegaron tantas cartas con respecto al 5G. Si esto le dicen todas las semanas, bueno, quizás eso le aumenta la conciencia que puede ser malo. Entonces, vale la pena escribir, a pesar de que llegan respuestas estándar. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta acá de la gente que está mirando? Por supuesto. Gerardo pregunta si existe algún protector de malla metálica para cubrir una cama similar a las mallas antimosquito que se cuelgan en el techo. Muy buena pregunta, sí. Venden mallas, por ejemplo, de la empresa se llama Bióloga, que tienen adentro un hilo de cobre. Al menos aquellos que yo he probado y medido, lamentablemente tengo que decir que no sirven. Al menos hoy en día ya no sirven, porque los cuadraditos del giro del cobre adentro es demasiado grueso y quizás sirvieron hasta 1G. Las ondas con menos frecuencia son más amplias, la amplitud hoy en día no sirve. Menos lo que medí yo, quizás mejoraron el producto y ahora sí sirven. O sea, en principio la idea es muy buena. Al menos los que yo he encontrado
y yo que compré, pero ya fue hace muchos años atrás, no sirvieron. Pero el principio sí puede servir, ¿no? Tiene que solamente hacer un tejido con hilo más finito. Y sí, principalmente es como lo que mostré antes, hacer la casa en casa, o sea, construir sobre la cama una casita hasta que esté bonito, los niños pueden jugar ahí, y esta casa se puede tapar con esta malla o con papel de aluminio y tener adentro ninguna contaminación. Eso yo hice. De hecho, yo mismo dormí mucho tiempo en una casa así. Lamentablemente no quiero la foto, como dije, que se me borró. Se hace relativamente simple, en 2 días tiene que construir una cosa así, y adentro hay nada. O sea, con mi máquina mido 0,09. O sea, realmente esto sí protege. Y es fácil de hacer, y no es necesario entonces quizás aislar toda la casa, pero sí la parte donde uno duerme, que es muy importante porque ahí uno se relaja en la noche. Una pergunta acá de Gleidson. Dr. Félix, vivo entre 2 torres de celular, una de cada lado a menos de 200 metros. La mejor solución es cambiar de ubicación. Creo que son 2 simultáneos de 200 metros. Al menos yo creo que yo lo haría. Quizás una persona que no es electrosensible puede igual dormir. No necesita hacerlo, pero también aquí aplicando el principio del ser cauteloso, aunque uno no lo sienta, y aunque hay gente que puede dormir así, aunque yo no puedo entender cómo, yo creo no sería malo cambiar la ubicación, sí. Comprarse una máquina para medir la radiación y asegurarse donde uno vive hay menos. Alternativamente, aislar la casa o la habitación, pero aislar una habitación entera es muy complicado, no es fácil. Hay que hacerlo bien, porque si uno aísla y deja entrar un poco, igual se rebota, igual es mucho. O hacerse casa en casa, como dije antes, o construirse una casita sobre la cama y aislando. Perfecto. Doctor Raúl Gladys, ¿tiene alguna pregunta? ¿O podemos hacer otra acá de la gente? Empieza de la gente, después dejamos nosotros. Bueno, no. Claro, sí, eso iba a decir, que abordemos las de las personas. Tá. Miguel Ángel Fernández pregunta qué se puede hacer en la región procurando defenderse de las 5G. Bueno, si tiene un buen contacto al alcalde, hablar con el alcalde, o si no tiene un buen contacto, escribirle una carta, a todos los políticos, quizás hacer como, existen como plataformas en internet hoy en día, cuando personas pueden asociarse, hacer peticiones, por ejemplo, y que luego envían todas las firmas a un cierto político para que tenga conciencia, para que Yo creo que muy importante es la información, ¿no? La información es nuestro arma. Si mucha gente sabe del tema, muchos políticos también van a más preocuparse del tema porque quieren ganar votos. Y yo creo que muchos políticos tampoco son conscientes del peligro que significa la contaminación electromagnética, y ellos tampoco quieren dañarse. O sea, si contactamos muchos políticos, hablamos con ellos y les damos la información y que mostramos que hay una vasta evidencia científica, creo que podemos aumentar la conciencia de los políticos y que son los que toman las decisiones. Gracias. Acá una pregunta de Luis Sánchez. ¿Por qué 1 kilómetro alejada de las casas y qué potencia normal tiene una antena 5G sabiendo que la potencia disminuye con el cuadrado de la distancia? No sé si comprendí bien. Sí. 5G hasta ahora, por suerte, existe muy poco. 5G existe más en las casas porque las rutas de Wi-Fi
la que están cambiando todo ahora, las nuevas rutas son Wi-Fi, casi en todo el mundo. Todos Wi-Fi son 5G. Entonces, la fuente hasta ahora del 5G son nuestras propias casas. Y en algunas ciudades, en los centros, en las capitales, ya empiezan haciendo las antenas 5G. Yo tengo muy poca experiencia hasta ahora con 5G, pero le puedo decir con 4G, 1 kilómetro es mucho. O sea, el mejor aislante en realidad, aparte de tierra, es la distancia. Como disminuye con el cuadrado de la distancia, disminuye exponencialmente con la distancia, 1 kilómetro ya es bastante. Una antena, incluso una antena potente en 1 kilómetro, me da como recién 1 microwatt. Casi nada. A pesar de que eso, los celulares funcionan bien. Esto se puede medir en el campo, y solamente en el campo, donde hay una sola antena lejos y ninguna otra. Porque de una forma uno no sabría que uno que está midiendo está de esta antena o la otra. Pero en el campo sí se puede hacer, y lo hice. Y hay una antena que está como en 1 kilómetro más o menos. Una antena grande, sí, pero en 1 kilómetro queda poco. De hecho, el celular ahí muestra como solamente mitad señal. Si muestra mitad señal, es poco. Las celulares son muy, muy sensibles. Si muestra full señal, uno no lo puede saber, pero si es poco señal en el celular, es porque realmente es poco. De hecho, de esta forma, cada uno puede usar su celular para detectar cómo está la situación de la contaminación en una cierta área. Sí. Yo tengo una pregunta. Si el límite de Chile es, como tú dices, 1000 microvatios por metro cuadrado, ¿es en todo Chile o es algo más local o no es? Debo admitir que no lo sé. Sí. Yo no, es muy difícil encontrar todas esas normas y son muy, de repente redactado de una forma que me da la impresión que los que redactan tampoco entienden bien la física. Usan, de repente mezclan una unidad con la otra y yo me confié con ese dato en lo que presentó el señor que estaba en la charla de la semana pasada. Él puso justo una sobre vista de varios países, muy bonito, y ahí salió 10 microwatt por centímetro cuadrado, que son 1000 por metro. Y si es eso realmente así el caso, entonces aquí estamos sobrepasando la norma en muchas partes, pero no lo he leído, tengo que admitir, pues, puede ser que la norma lo dice que es esto a partir de cierta distancia o algo así. Sí, porque... Perdón. Bueno, en todo caso, aquí estamos cerca de los Wi-Fi, en los departamentos. Aquí en la muralla, mi vecino lo tiene allí, quizás directamente al otro lado de la muralla. Y estoy cerca y miro aquí en departamentos 10 a 5000 microwatts. Sí, porque en Brasil los límites son los mismos de ICNIRP, que son más o menos 4.2.400.000 microvatios para 850 MHz y casi 10 millones de microvatios para 1,8 gigahertz. Entonces, si el límite de Chile está 1000, está muy bueno. Está como de Salzburg. Una cosa es como dice la ley y otra cosa es como la realidad, ¿no? De hecho, la semana pasada que también mencionaba el Salzburgo con 0,1 microwatt por centímetro cuadrado, les aseguro que en muchas partes de Salzburgo eso va a pasar. O sea, Salzburgo es como Alemania, la contaminación electromagnética ya es mucho más que aquí en Chile. O sea, todavía hay un technology gap, una brecha de tecnología de como 5 años, que en este caso nos sirve. O sea, ya incluso hay más contaminación que aquí. Y dudo mucho de que esta norma de 0,1
microwatt por centímetro cuadrado en Salzburgo realmente se cumple. O sea, en muchas partes seguramente no se cumple. La tecnología es la misma, los celulares son lo mismo, los iPhones son lo mismo, los Wi-Fi son los mismos, o sea. Raúl. Sí, primero agradecerle a Félix porque me pareció estupendo y aparte que es un capítulo que es bastante original. El tema de las mediciones por un lado y el tema de mientras logramos que la tecnología deje de funcionar, cómo nos protegemos. O sea, me pareció genial. Y yo anoté dos cosas que me parecen importantes para que vayamos pensando, porque coincide con algo que también habíamos estado viendo nosotros, y es que me parece fundamental aumentar en todos lados los sistemas de medición. Es decir, de que se mida todo lo que son campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, o sea, con los gaussímetros, como las densidades de potencia correspondientes a frecuencias altas. Es decir, de la misma forma que Félix pudo hacer esto con todo su sistema de medición, me parece que es fundamentalmente multiplicarlos, es decir, que sepamos realmente en todas las situaciones cuáles son los valores que hay, y eso requeriría por lo menos de tres partes que me parecen importantes. La primera, que Félix nos puede ayudar, es de saber qué tecnologías están disponibles con distintos costos para que en cada lugar podamos tener dispositivos para poder medir. O sea, eso me parece que una cosa importante es los aparatos para hacer las mediciones. El otro punto es hacer las mediciones y a través de nuestras páginas web y demás se pueden colocar los protocolos, o sea, la mejor forma de hacer las mediciones para que las podamos hacer comparables. Y la tercer componente es de que dentro de la red exista un lugar en donde todos los datos puedan ser volcados. De la misma forma, por ejemplo, en biodiversidad, la gente que estudia aves, los ornitólogos, por ejemplo, cuando ven un ave, envían vi tal ave en tal lado. Entonces, tener una base de datos, un lugar en donde los datos de medición puedan ser volcados. Estos tres puntos me parece para que lo vayamos trabajando juntos entre distintos países, entre distintas redes. Ya repito, uno los aparatos y el otro es los protocolos de las mediciones y la otra la base de datos. Esa es una cosa que me parece que ahora se lo tenemos que agradecer mucho a Félix de haberlo empujado. Y el otro punto que me parece importante hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros estamos recibiendo radiación no ionizante como la que describió recién Félix, pero también recibimos ionizante, por ejemplo, todo lo que es radiación cósmica o algún otro tipo de radiación, y también sustancias químicas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que cuanto más radiación no ionizante tengamos, se mezcla con el efecto que hace la ionizante y las químicas, y que este cóctel de contaminantes es muy importante también para ser considerado. O sea, no es lo mismo que la misma cantidad de radiación no ionizante afecta a una persona sana y en donde su alimentación reduce el ingreso de sustancias químicas, etcétera, etcétera, que una persona que está enferma o que tiene, por ejemplo, un sistema de alimentación que permite, por ejemplo, el ingreso de muchos plaguicidas. Entonces digo que es importante tener en cuenta de que no es solamente reducir la no ionizante, reducir la ionizante, sino que también es reducir el tema de la contaminación química. ¿Por qué? Porque hay algo que me preocupa particularmente y con la pandemia lo hemos visto, hay sustancias químicas que reducen el sistema inmune. Hay radiación no ionizante que reduce el sistema inmune. Entonces, me parece que dentro del total de impactos, este impacto sobre el sistema inmune debería preocuparnos especialmente, casi como un pequeño
capítulo separado. Eran los tres aportes, ¿no? Que le agradezco mucho a Félix, pues gracias al empuje que ha puesto, creo que nos da también unos elementos para trabajarlos, porque ustedes imagínense, no es lo mismo que haya gente por todos lados midiendo. Para las empresas telefónicas, para los gobiernos va a ser un problema, porque en realidad, si logramos, aparte no hace falta que sean miles de personas, con que sean decenas y después cientos, el hecho de trabajar con los valores, porque me pareció bárbara la charla de Félix, el hecho de trabajar con los valores hace que se sientan también perseguidas, es decir, que se sientan observadas. Lo que las protege hoy en día a las empresas que manejan no ionizantes, o sea, compañías eléctricas para frecuencias bajas y telefonía para frecuencias altas, lo que las protege es que no se está midiendo. Los únicos que miden son ellos, o contratan ellos las mediciones. Entonces me parece que el aporte que podemos hacer nosotros en nuestras redes es generar estas redes de medición para que uno hasta sea común. Me encanta cómo Félix ya tiene tan incorporados los valores que ella sabe dónde va, a qué frecuencia está expuesto. Y de hecho muchos de nosotros hemos aprendido con Félix eso. Entonces, me parece que eso podría ser una amenaza tremenda para las empresas telefónicas, que todos midamos por todos lados, y lo hagamos casi como una especie de rutina, como la lucha va a ser tan larga, digo que me parece buenísimo. Así que muchas gracias, Félix, por la tormenta de ideas. Realmente me pareció espectacular, muy bueno. Gracias a ustedes por invitarme. Les voy a mostrar, porque la primera pregunta fue el aparato. Les voy a mostrar, les voy a buscar, esperen. Yo creo que el aparato que Félix usa es Gigahertz Solutions. Y, por supuesto, no es muy barato. Entonces, es algo que es de mucha buena calidad. Y gracias, Gladys, perfecto. 10 microvatios por centímetro cuadrado es lo mismo que 100.000 microvatios por metro cuadrado. Muchas gracias. Que es lo mismo que 6 volts por metro. Esto aquí es mi aparato que voy a llevar a todos lados. Aquí tengo el aparato con una antena UVB, que es una antena muy especial que concentra todo lo que se mide en este punto. También puedo usar esta antena. Esta antena es para buscar de dónde viene la radiación. Que esta antena no me dice. Pero esta me dice más cuánto es exactamente un punto. Mientras con esta tendría que dar mi vuelta y sumar los valores, y esto produce doble conteo. O sea, para saber cuánto es un punto, uso esta antena. Y para buscar de dónde viene la radiación, quizás uno no sabe dónde está escondido aquí la antena. Entonces necesito esta. Aquí también tengo el equipo, o sea, eso fue el equipo de alta frecuencia. Aquí es muy simple, un equipo de baja frecuencia que aquí me mide campos eléctricos y magnéticos. Bueno, y hablando de la radiación ionizante, también tengo un contador Geiger, por si acaso. Eso es de hecho lo más económico, un contador Geiger simple. Le recomiendo a todo el mundo comprarse por si acaso. Muchos materiales de construcción tienen una radioactividad relativamente grande. Pero hasta ahora no he encontrado valores preocupantes. Pero lo compré por si acaso. También quizás uno come pescado que llega aquí quizás por corriente de Fukushima, por corriente de agua, quizás el pescado está un poco contaminado. Este equipo es profesional, pero entre los profesionales el más económico. Yo creo que se puede comprar, o sea, cuando se juntan varias personas haciendo quizás un club de deporte, y se pueden comprar.
sea, todo esto en conjunto cuesta como unos $5.000. Incluso quizá un poco menos, 4. No tengo los precios actuales, los compré hace tiempo atrás. Eso es, digamos, la maquinaria, el equipo más económico de los profesionales. Eso tiene una exactitud, se supone, tan buena como equipos grandes que tenemos en la universidad, con los serigrafos y todo eso, que cuestan unos $20.000. O sea, esto es lo más económico de lo profesional. Y en cuanto a sirven algunas cosas que venden en internet, sí. Quizás te dan una idea, pero también te da una idea de tu celular. Tú mismo puedes ver, si tengo realmente un lugar donde no hay full señal, es bastante probable que la contaminación es baja. Bueno, puede ser que justo la compañía que uno usa no tiene celular, no tiene antena cerca, pero hay una antena cerca de otro. Bueno, claro. Pero para hacer lo que dice Raúl, medir en todos lados, eso sí es realmente bueno. Pero para después se pueda fundamentar en decir que los valores valen, hay que tener un equipo profesional. Si no van a decir, no, esto, ¿cómo lo midieron? No, eso no. Los valores que produce esa máquina, al menos en Alemania, se reconoce esto en los... O sea, es como, tiene una calibración tan exacta que oficialmente se reconoce en tribunales, o sea... Félix, una pregunta. Algunos equipos, algunos aparatos te muestran solamente la densidad de potencia o el campo eléctrico o el campo magnético, pero no separan las frecuencias. ¿Este aparato te muestra cuánto es la densidad de potencia en cada frecuencia? No sé si me explico. Sí, este aparato es para las bajas frecuencias, o sea, la contaminación electromagnética que viene de los cables. Y este aparato mide toda la alta frecuencia, o sea, no toda, pero entre 800 megahertz hasta 3 giga. 3 gigahertz. Ahora para medir bien los 5G, tengo que comprar una máquina más sofisticada que tiene frecuencias más altas. También, aquí no me muestra el valor junto, como tú dices, con cuál frecuencia, pero sí se puede conectar con el computador, usar un programa y ahí sí se muestra. Pero yo creo que no es necesario. O sea, la cosa es cuánto me daña aquí, cuál es la densidad de flujo aquí, en ese punto. Da lo mismo si son menos o más frecuencias. Verdad. Cierto. Lo que también puedo hacer aquí es medir solamente la pulsada, o la análoga y la pulsada diferente. Yo siempre pongo en los dos conjuntos, porque lo que me interesa es lo que total nos contamina. Y se puede también medir en microwatts o miliwatts. Y incluso, si quiero, puedo también poner aquí un amplificador que hace que puedo medir en nanowatts. Pero eso ya no es necesario. O sea, hasta en el campo tenemos microwatts. O sea, una vez lo probé de broma, estaba en un subterráneo de 5 pisos bajo tierra, ahí realmente está tranquilo, no hay nada ahí. Y ahí, con ese amplificador, donde puedo medir en nanowatts, así puedo recibir señal incluso. Pero más como para ver si realmente, si con eso no se mira, ahí realmente no hay nada. Me pareció muy interesante que tú hablaste de la sugerencia de las ondas análogas, que antes de 1994, me parece 95, no sé, en Brasil más o menos hasta en los fines de los años 90, tenía los celulares análogos y los digitales estaban empezando. Y sí. me recuerdo que se usaba bien por voz y por mensaje, SMS. Pero, ¿cuál sería la limitación de la onda análoga con esta, no sé si es una necesidad, porque necesidad son tantas otras cosas, ¿no? Pero la gente tiene necesidad de video y
más información y todo eso, pero por lo más importante que los mensajes de texto y voz, me parece que la onda análoga serviría, ¿cierto? Exactamente. De hecho, por eso lo puse delante. Yo también, cuando se cambió los celulares del estándar GMS en Chile, ese fue el año 2000 por ahí, y antes también funcionaban, o sea, en Alemania también antes del 94 los celulares funcionaban también y también se puede mandar mensajes. Y funcionaban muy bien, de hecho, o sea, no veo ninguna diferencia en el sonido. Quizás, claro, hoy en día para transmitir mucho más información por segundo y bajar videos en segundos, claro, eso no se podría, pero necesito esto. Es la pregunta, ¿no? Y si quiero bajar cosas, le puedo hacer en el computador, en la casa, con cable. Verdad. Y puedo bajarlo en la casa, también se podía un celular, conectarlo con cable, bajar cosas, y luego, si estoy en el bus, y ahí gozo mi video que bajé antes con cable. Sí. Sí, lo que no se mueve no necesita ser wireless. Lo que es fijo no necesita ser wireless. Entonces, quizás en una solución para una emergencia, para algunos servicios de policía, de otros de salud. Sí, exacto. Para tener comunicación inalámbrica, pero con no tanto impacto negativo en la salud. Exacto. Con lo más urgente, lo más necesario, el voz y mensaje de texto simples. Exacto. Y grandes videos y grandes cantidades de información hace con cable, con fibra óptica y otras. Esto sería una buena solución. Además, es mejor también por la seguridad de los datos. O sea, todo lo que Wi-Fi, alguien de afuera, si quiere, con un equipo ni siquiera tan sofisticado, puede robar los datos, ¿no? Se te puede leer lo que tú escribes, si haces internet banking, comunica con tu banco. Más peligroso haciendo esto con Wi-Fi que con el computador conectado con cable. Guarde un poquito de cucosito. Ah, bueno, de Cierto. ¿Alguna pregunta, Gladys, Raúl? Bueno, de mi parte, quiero agradecer, muy interesante toda la exposición. Hay personas que son, como en el caso de Félix, electrosensibles, que realmente la pasan muy mal, a tal punto de que quienes no lo somos, no podemos llegar a comprender. Conozco a una persona que también conoce a Raúl, Emiliano, que bueno, realmente tiene serios conflictos, ¿no? Porque hoy por hoy no tiene un lugar donde guarecerse, donde preservarse, y bueno, se complica mucho su forma de poder vivir, de trabajar. En pandemia peor. Así que bueno, las personas electrosensibles están sin poder ubicar su lugar en el mundo, así que todo lo que ha aportado Félix va a ser de muchísima utilidad para muchas personas que realmente lo sufren y lo padecen, ¿no? Acá un aporte de Guillermo de Fais, el ingeniero de donde vos tomaste esa firmina, Félix, nos aclara de que los límites en Chile, hay límites distintos donde hay población permanente. Y dice que en esos lugares el límite es de 10 microvatios por centímetros cuadrados, es decir, 100.000 microvatios por metros cuadrados. Te cuento que en Argentina tenemos el permiso de que emitan hasta 965 microvatios por centímetro cuadrado, así que estábamos bastante más complicados que en Chile. Yo creo que si lográramos que en Argentina tuviéramos un 10, estaríamos por lo menos comenzando por un buen camino. Y creo que, bueno, necesitamos esta unión latinoamericana y el aporte de todas las personas como vos que puedan dar su testimonio y su trabajo para poder lograr la concientización de nuestros políticos, que son los que terminan definiendo cómo debemos vivir, ¿no? O lo peor del caso, cómo debemos enfermar y cómo debemos morir. Así que fue muy útil para todos nosotros
sacar a la luz lo que hay veces que no estamos o no somos conscientes de lo que sucede dentro de nuestras propias casas con aquellos elementos que usamos a diario. Así que fue muy, muy esclarecedor de mi parte. Te agradezco muchísimo toda la información que nos has brindado. Y bueno, esto de empezar a medir y empezar a poder obtener mayor información para poder distribuir esta información y que la gente empiece a tomar la real conciencia de lo que estamos viviendo. Y en cuanto a los reclamos del 5G, creo que, bueno, hay oídos bastante sordos por parte de los gobiernos, pero bueno, hay que insistir. Es un sembrar y es un construir en la medida de que todos nos aboquemos a la difusión de la problemática. Así que muchas gracias, Félix, por esto. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un honor. Muchas gracias a Raúl por hacer este contacto. Y si yo puedo haber ayudado a que haya más conciencia al respecto, me siento muy feliz. Sin lugar a dudas, sí, claro que sí. Muchas gracias también, Félix. Fue muy importante todo lo que aprendemos hoy. Por supuesto, mucha gente va a mirar este video porque va a estar en YouTube para estudiar y aprender con tu clareza que apresentaste este tema, que é um pouco técnico, é um pouco complexo, pero é de grandíssima importância para nossa saúde todos os dias. Então, é uma grande habilidade de fazer um tema muito complexo ser simples de la gente e aplicable. Solamente mirando um vídeo de YouTube você pode mudar um montão de coisas com consciência. Muchas gracias. Gladys, ¿tú quieres hacer la invitación y yo pongo los correos acá? Perfecto. A todas aquellas personas, y esperemos que sean muchas de distintos países latinoamericanos que vean este video, queremos hacerle la invitación a que se acerquen a formar parte de esta red interamericana de Latinoamérica por la tecnología segura. Nuestra intención es crear una red donde haya representantes de todos los países latinoamericanos, como dice Fabiano, desde México hasta Tierra del Fuego, en Argentina, donde estemos todos unidos para poder elevar los reclamos a nuestros gobiernos, así gobiernos nacionales como internacionales. Estos son los correos de Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, que es la asociación a la que represento, y de Slow Phone for Life, de Fabiano. Así que recibiremos ahí cualquier tipo de comunicación para ir conformando y fortaleciendo la red latinoamericana. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Hasta luego. Chao, chao. Chao, te digo.